es que estos templos eran gigantes. Dimensiones desproporcionales al ser humano. 50 toneladas las piedras y 6 metros de altura. Había pues entidades biológicas, humanoides, que también habitaban la Tierra. Y muchos de estos, más que nada, pues se piensan que eran los gigantes. Consideraban Venus como el villano de la historia. Y aquí Venus es realmente una representación de la fertilidad. Digo, a método de observación, dicen, son formaciones naturales. Pero, digo, van a ver imágenes y claramente no es algo natural. Hablan de un meteorito que se transformó en una diosa gigante que inició la construcción de los templos. Y cuando me fui acercando más me di cuenta que eran unas personas, pero estas personas medían entre unos 20 o 25 pies de altura, es decir, unos 6 a 7.5 metros de altura. Yo creo que de alguna manera todas estas antiguas civilizaciones se conectan de cierta forma con un contexto histórico. Es decir, que había algo que se estaba viviendo en todo el mundo de una misma forma. ¿Qué onda, Manu? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Otro viernes más aquí contigo con un tema súper interesante. El día de hoy vamos a hacer algo distinto que otros episodios. Vamos a combinar peras con manzanas el día de hoy. Sí, vamos a ser sinceros con este tema. Sí. Porque empezamos la propuesta creativa con que íbamos a hacer un episodio enfocado en un solo tema. Pero la verdad es que nos encontramos cosas muy, muy interesantes que pues congenian bastante bien en relación al tema de los gigantes, las antiguas estructuras, las teorías y todo esto. Y como pues seguramente se habrán dado cuenta, vamos a hablar de los gigantes de Malta. Vamos a hablar de estos megalíticos tan antiguos y tan extraños. Pero también vamos a hablar de otras cosas que van a estar súper interesantes más adelante del episodio. Y bueno, nada más crear un poco de contexto porque esto se viene muy bueno y muy fuerte. Sí, de hecho, este tema hay que decirlo. Al Mike se le ocurrió este tema. Nosotros realmente no lo teníamos muy bien en el mapa. Y una vez que empezamos a investigar y a leer, nos pareció muy interesante y dijimos, vamos a hacerlo, Gigantes de Malta. Y las cosas que se descubren cuando uno investiga de repente es a veces muy distante a lo que uno quiere encontrar. Entonces, vamos a tratar de entregarles la información de la manera más objetiva posible. Así es, pero bueno, si les gustan estos temas y estos episodios, pues no olviden dejar su like y suscribirse a este canal de YouTube. Y si nos siguen, si no nos siguen en todas las redes sociales, por favor síganos. Estamos también en Spotify, también nos pueden seguir por allá en todas las plataformas de audio. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y al buen Mike Mike está atrás en los controles como MyGal99. Y al señor lo puedes seguir también en su canal de YouTube porque hace transmisiones. Síguelo como Mike Emisiones. Que aquí van a estar apareciendo en las redes de todo el mundo, ¿no? Para que vayan y nos sigan. Por favor, ya estamos cerca de la meta. Esperemos que no envejezca mal este comentario. Esperemos que esté muy, muy distante. Que ya esté distante esa meta, Pero bueno, fíjate. Gigantes de Malta. Sí. Y yo quiero empezar con algo interesante porque toda aquella persona que le interesa la historia y se le menciona Malta, el archipiélago, las islas de Malta, lo primero en que suele pensar es en toda esta orden religiosa que fue fundada en la Edad Media. Y es que estas islas, aparte de tener esto de los gigantes de Malta, están llenas de historia, ¿no? Porque al final de cuentas, Malta, que más adelante vamos a especificar más bien, pues no, pero es de los lugares más antiguos que han sido registrados como poblados por el ser humano. Y por ahí en la investigación me topé con varias cosas interesantes. Sin embargo, pues nos vamos a centrar en los gigantes. Pero cabe mencionar nada más un par de cositas, ¿no? De entrada, este lugar es 100% devoto a la Virgen. No la Virgen de Guadalupe, sino la Virgen María, pues, ¿no? Claro. El tema de las creencias marianas en estas islas es muy grande.
Más que nada pues obviamente en términos contemporáneos, ¿no? Exacto, ya Edad Media para adelante. Además hay criptas, además hay partes en las que las leyendas cuentan, de las leyendas de los marineros, cuentan que había criaturas críptidas, ¿no? Así es. Me topé por ahí una muy interesante, que era como un monstruo marino que se llevaba a las personas que se portaban mal. Y todo esto, los historiadores a lo largo del tiempo han tratado de descifrar de qué se trataba esta bestia. Y bueno, pasaron los años y se dedujo que eran tiburones. Ok. Entre otras cosas. Siempre a lo ¿no? fácil, ¿no? Sí, es que sí coincide, ¿eh? De hecho, coincide tanto que ni siquiera quise traerlo, porque no cabía duda que sí eran tiburones. Pero seguramente para aquellos antiguos pobladores, Ajá. pues era algo que probablemente no era muy recurrente. Sí. Porque es una isla, ¿no? Eso también cabe aclararlo. Sí, es un archipiélago de varias islas. Entonces, ¿no? Sí, entra dentro de estas islas misteriosas, este lugar. Ajá, y de hecho tan así que incluso hay por ahí una caverna, que si encontramos la fotito que sí hay por ahí, hay una caverna subterránea en donde se supone que ahí vivía un monstruo que era un dragón. Y que incluso los lugareños por ahí decían que podían ver en ciertas fechas del año las pisadas del dragón, las huellas y todo, ¿no? Pero te digo, es una civilización muy folclórica la que vivía ahí. Sin embargo, hoy nos queremos centrar solamente en una de las cosas que realmente nos llamó la atención y que conecta con otras cosas que más adelante en el capítulo vamos a hablar. La fama de la República de Malta no puede basarse solamente de estas cosas, pues, ¿no? Sino también de lo que es estos megalíticos. Esta pequeña nación europea está compuesta por un conjunto de islas, entre las que sobresalen Gozo y Malta, por ser las de mayor tamaño, ¿no? Claro. Y las únicas que cuentan con presencia humana desde el Neolítico. Como les digo, hay mucha historia en estas pequeñas islas. Miles de años antes de Cristo. Miles de años antes de Cristo. Ahorita más o menos vamos a tratar de ubicarnos en la línea del tiempo, pero sí, es muy, muy antigua. Y te digo, me llamó mucho la atención porque cuando tú buscas de las islas de Malta te puedes topar con este turismo exótico de paranormal. Ajá. Porque no nomás te digo, está lo del monstruo marino, está lo del dragón, está lo de las apariciones marianas, que realmente todo eso no lleva a algo en concreto el misterio. Lo que sigue siendo hoy un misterio es lo que les vamos a platicar el día de hoy, pues, ¿no, güey? La evidencia arqueológica ha revelado que los primeros habitantes viajaron por mar desde Sicilia hacia el 5900 hasta el 5200 antes de Cristo. Más o menos por ahí ubican. Es muy difícil datar entre esas fechas. Sí, es muy difícil porque a diferencia de poder hacer una prueba de carbono 14 o algo así, realmente no se sabe en sí cuándo fue que el primer hombre llegó a estas islas, pues, ¿no? Lo que sí se sabe, te digo, es esto de que vienen del mar de Sicilia. Y ahorita les voy a explicar por qué hay tanto misterio, pues, ¿no? Sí. Bueno, sus habitantes experimentaron un gran florecimiento cultural cuyo máximo esplendor se desarrolló entre el 3600 al 2500 antes de Cristo, en un periodo conocido como la Edad de los Templos, que esa es la parte que nos interesa, que ¿no? nos interesa el día de hoy. Para erguir los monumentales edificios que protagonizan esta época y este capítulo, los arquitectos emplearon la materia prima disponible en la zona. Que esto también, digo, voy a estar haciendo un poco varias pausas porque es interesante, ¿no? Se habla mucho de la isla de Pascua también, ¿no? De estos, grandes monumentos. Ajá, los moaus, ¿cómo se llaman? Que hace poco se descubrió, pues que, no, o sea, digo hace poco porque fue hace literalmente en los años 2000 que se descubrió que estos tenían cuerpo, ¿no? Sí, pero fíjate, realmente el misterio no es tan grande en esa isla en específico. Porque se dedujo que las piedras de lo que estaban hechos estas estructuras eran piedra volcánica de la misma isla. Que era uno de los grandes misterios que había en esta isla. Porque pues se hablaba de que como una isla tan remota en la civilización pudo haber tenido este tipo de material. Bueno, es que estaba en todas partes. O sea, la isla realmente está conformada de piedra volcánica. Entonces, eso realmente quita un poco el misterio. Sin embargo, aquí le inyecta misterio porque sí, la materia prima de la que están hechos los templos es
algo que está disponible en la zona. Entonces con eso ya quitamos ese misterio, por lo menos, ¿no? Sin embargo, eso no es lo interesante. Para los bloques pétreos que conforman las fachadas recurrieron generalmente a la caliza coralina, mientras que para las áreas internas y el espacio donde deseaban modelar relieves, optaron por la caliza globigerina, más blanda y maleable que la anterior. Las características de los templos de Malta se mantuvieron prácticamente inalterables a lo largo del tiempo, y a todos poseían elementos en común. Y aquí le voy a pedir al Mike que nos ponga algunas imágenes, pues, ¿no? Las cámaras internas, conocidas como ábsides, presentaban plantas ovaladas, su suelo estaba pavimentado y las paredes se alisaban mediante un recubrimiento de yeso y mineral de ocre. Las fachadas estaban compuestas por grandes bloques denominados ortostados, algunos de los cuales alcanzaban un peso superior a las 50 toneladas y más de 6 metros de altura. Y aquí es donde está lo interesante, porque se preguntarán, bueno, Emisiones Podcast ahora es un podcast de arquitectura, ¿o por qué Sergio nos está diciendo esto? Bueno, es que estos templos eran gigantes. Dimensiones desproporcionales al ser humano. 50 toneladas las piedras y 6 metros de altura. Un poco esto como lo que pasa en Stonehenge también, que también justamente es parte del misticismo de este lugar, que son de los lugares en el mundo que dicen que fueron construidos por estas civilizaciones postdiluvianas, ¿no? Que se piensa que quedaron algunos, prediluvianas, porque en este caso serían los Nephilim, los antiguos gigantes. Me encantó ese término, prediluvianos. Sí, es un término que se utiliza porque se cree que estas civilizaciones, bueno, además de que sí había antiguas civilizaciones antes de este diluvio universal, había pues entidades biológicas, humanoides, que también habitaban la Tierra, y muchos de estos, más que nada, pues se piensan que eran los gigantes. Sí. O sea, que estaban coexistiendo con el ser humano. En el caso de Stonehenge fue muy parecido. De hecho, cuando estaba leyendo acerca de la historia de Malta, me di cuenta que es totalmente el mismo misterio. Me sorprende también incluso que los datados son muy, muy similares. Sí, los mismos años, ¿no? Por ahí vi que en Stonehenge, hace un tiempo lo vi, que fue más o menos entre 3000 a 7000 años antes de Cristo. O sea, obviamente los datados son gigantescos porque hay ciertas edificaciones o piedras o rocas que vienen de otros años. Entonces ahí también sí está más raro en Stonehenge, porque ahí sí están en una planicie en Inglaterra, ¿no? Y que realmente ahora sí que ahí sí tuvieron que mover esas piedras porque no estaban ahí. Y digo... Fueron 35 kilómetros, de hecho, el de Stonehenge, lo que tuvieron que recorrer con esas piedras. Imagínate. Obviamente, 35 kilómetros en auto no es nada, ¿no? Pero... Oye, pero estás cargando una piedra de 50 toneladas. Sí. ¿No? O sea, y supuestamente, pues, humanos comunes y corrientes, con sistemas, si quieres, de poleas o de... Uy, cómo le han querido explicar, ¿no? Rampas, incluso se ha dicho, incluso como las pirámides de Giza, también se dice que utilizaron un sistema de rampas, utilizaron un sistema también de construcción inversa, o sea, como desde la pirámide en inverso, para hacer como un tipo de forma de diamante y así darle solidez en la base, pero... Digo, todo esto es especulación. Es especulación. Y te digo, o sea, llevan, yo creo, unos 100 años los ingenieros tratando de explicar esto, pues, ¿no? Sí. Y lo interesante es que tanto las pirámides de Keops o de Giza, pues, el Stonehenge y los templos de Malta realmente comparten el mismo misterio, que es para qué lo hicieron. Obviamente un templo tiene un poquito más de noción del para qué. Sin embargo, aquí todavía no se entiende el para quién. ¿Para quién? Bueno, además de esto, aunque no se ha conservado, se sabe que las construcciones contaban con techos, tal y como se demostró a partir del descubrimiento de una figurita que representaba un templo, o sea, como una miniatura, una maqueta. Una maqueta, ajá. Aunque las creencias religiosas de los habitantes de Malta y de Gozo se desconocen, parecen ser que la noción de fertilidad jugó un papel importante. Y aquí me gustaría que nos remontáramos un poquito a la información que hemos dado en otros capítulos, porque por ahí, no recuerdo si los mayas, o no me acuerdo qué civilización fue, consideraban Venus como el villano de la historia. Okay. Y aquí Venus
es realmente una representación de la fertilidad. Ajá. Es bien interesante porque se han corroborado gracias a estatuillas que se han descubierto que la representación fálica de esta deidad representaba la fertilidad. Uh-huh. Eso es lo que tienen los científicos y los investigadores con respecto a las creencias que ahí habitaban en Malta, pues, ¿no? Entonces, Sí. es interesante ver, por ejemplo, y contrastar estas dos civilizaciones en las que una veneraban a este dios y en otra era el villano. Entonces, no sé si eso Sí. tenga que ver a lo mejor con la desaparición de estas civilizaciones. Y además, pues creo que Venus es interesante que en todas, bueno, la mayoría de las civilizaciones antiguas ha sido como muy importante. Sí. Y no sé qué tenga. Es o una sea, constante. a lo mejor deberíamos hacer un episodio de Venus, tal vez en un futuro. Imagínate conectando todas estas teorías. Pónganlo en los comentarios si les gusta. Creo que podría ser muy interesante, pero sí, yo creo que de alguna manera todas estas antiguas civilizaciones se conectan de cierta forma con un contexto histórico. Es decir, que había algo que se estaba viviendo en todo el mundo de una misma forma. No digo que adoraran a los mismos dioses para nada, porque claro que incluso en la época contemporánea tenemos distintas religiones, distintos contextos socioculturales dependiendo en qué país vivas. Digo, sería lo mismo, pero estamos todos dentro de una misma realidad, ¿no? Todos, pues sabemos que existe la tecnología, por ejemplo, sabemos que existen los smartphones o cosas por el estilo. Yo creo que esas personas también sabían de la existencia de antiguos seres que habitaban con ellos, incluso tal vez los veneraban como semidioses, y de alguna forma en estas culturas en específico sí me dan a pensar que los gigantes eran quienes ayudaban a estas personas, a diferencia de en la cultura prehispánica, donde se hablaba de unos gigantes que fueron erradicados por las culturas mesopotámicas, mesoamericanas, para dejar pues que acabaran con ellos como civilización. O sea, como que llegaron ellos a poner ese orden. Y lo interesante es que la teoría no plantea que todo el ser humano era gigante, sino como que había esta subraza o subclase de gigantes. Incluso ¿no? eran místicos, o sea, no era algo cotidiano, al parecer. Y sí es interesante, y ya saben que a nosotros nos gusta tocar estos temas conectando todo y viéndolo todo como una gran historia, pues, ¿no? Entonces, esta parte de los gigantes de Malta realmente, no sé si confirma, pero por lo menos alimenta ciertas teorías, ¿no? Y es que la singularidad de los templos malteses no tienen paralelo en ningún otro lugar, motivo por el cual fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a partir de la década de los 1980. Además, antes de que se descubriera Göbekli Tepe y Arslan Tepe en Turquía, estos templos eran consideradas las obras monumentales más antiguas del mundo. Uy, que eso también está bien interesante. Está muy loco porque antes de empezar a grabar justamente estábamos como platicando de este dato, pues, ¿no? Y estábamos de que pues es que eran realmente son muy muy antiguas. Y digo, para poner nada más como en contexto, estas estructuras de Malta pues comparten antigüedad con las pirámides, con el mismísimo Göbekli Tepe y con Stonehenge. Todas datan de la misma época. Entonces es curioso ver estas estructuras gigantescas que al parecer no tienen ningún sentido como coexistir en el mismo periodo de la humanidad, güey. No sé, a mí me parece muy interesante. Sí. Mira, cada templo está compuesto por una serie de cámaras redondas, dándole un aspecto en su conjunto de flor o de un trébol. Parece ser que la civilización que construyó estos templos desapareció de forma abrupta, cosa que también es una constante, pues, ¿no? Y esto también forma parte del enigma. Más tarde, pobladores fenicios se establecieron allí y prosiguió la historia de estas islas en medio del Mediterráneo. La cronología convencional de la evolución tecnológica humana sugiere que empezamos con algo pequeño y progresamos gradualmente hacia creaciones más grandes y más sofisticadas, ¿verdad? Sin embargo, los templos megalíticos de Malta desafían esta lógica, así como Stonehenge, así como las pirámides. Los templos más grandes y más complejos de las islas de Malta son los más antiguos. Así es. Contrariamente a lo que cabría esperar de una civilización
en evolución, pues, ¿no? Esta anomalía desafía cualquier tipo de comprensión de cómo las sociedades humanas se desarrollaron tecnológicamente a lo largo del tiempo, güey. Quizá uno de los aspectos más desconcertantes de estos templos sea la ausencia de registros escritos. Y es que esta es la parte que dificulta mucho a los investigadores ubicarlo en una línea del tiempo, incluso pues deducir a qué deidad le estaban rezando, porque no hay registros escritos. Es por eso que no que la civilización sumeria sea la más antigua, sino que es la más antigua que conocemos. Se conoce. Por su escritura cuneiforme, que obviamente nos da mucho contexto de quiénes eran, o por lo menos tener estas tablillas de Gilgamesh y otras que se han descubierto y se han estado traduciendo a lo largo de los años, nos pueden dar un poquito más de contexto, ¿no? Sí, pero eso es lo interesante, como por alguna razón esta civilización no tuvo la necesidad de registrar como sus avances o algo así, ¿no? Está raro que no se haya desarrollado un lenguaje, o por lo menos no escrito, y eso apunta a cosas más locochonas como una posible telepatía. Pero digo, obviamente aquí estamos ya sí, nos vamos a teorías de antiguos astronautas y cosas extrañas que ayudaron a la humanidad, o sea, es decir, tecnología avanzada, todo esto que obviamente pues se piensa, ¿no? Porque sí hay cosas muy curiosas, sobre todo en estos templos subterráneos que ahorita mencionabas. Hay un lugar que se llama el hipogeo de Halsaflian, que este lugar es el lugar más extraño que se ha encontrado en las islas de Malta. Es un hipogeo, es básicamente como pues un templo con una estructura cerrada. Como es subterráneo, pues tiene estas paredes. Se hicieron varios estudios al momento de su descubrimiento. Se cree, más o menos, que el datado está por ahí de los años 2500 antes de Cristo o más, pero por lo menos 2500. Imagínate. Por lo menos. El templo tenía muchísimas cosas muy extrañas. O sea, para empezar, la arquitectura impresionante. O sea, algo que para aquella época incluso era muy complejo de diseñar. Pero al parecer esta era para algún tipo de ritos funerarios o algo por el estilo. Porque en ese lugar encontraron 7000 esqueletos con formas extrañas. Sí, era una cripta. Ajá. Esta cripta, pues, básicamente tenía los cuerpos de personas con los cráneos alargados como al estilo que, de hecho, hace poco aquí en nuestro estado, que es en Sonora, México, se encontraron unos cráneos también así de unas tribus que ni siquiera sabemos, ni siquiera se corresponden a las actuales, ¿no? A las que todavía persisten. No hay un datado realmente certero de quién proviene esto, y la nota aquí en Sonora empezó a sonar como el cráneos alienígenas que se encontraron en una región de aquí cerca, ¿no? Los medios de comunicación también son un negocio, recuerden, ¿no? Pero hay cosas bien raras, en este templo en específico que me llamaron mucho la atención porque hicieron unos, cuando entraron a hacer digamos que esta expedición arqueológica, al principio se dieron cuenta que había un tipo de reverberación acústica al momento que ellos hablaban. Pero literalmente parecía que el lugar estaba diseñado con una acústica especial para que tu voz sonara a una distancia bastante considerable. Es decir, a un por 3, más o menos, como si fuera un megáfono. Tú podías decir algo y seguía escuchándose 7 segundos después de que lo dijiste. ¡A la bestia! Entonces, bastante curioso. Digo, puede tratarse de una casualidad, por supuesto, pero no creo, pero yo no creo. El tema de la iluminación y la acústica en estas grandes estructuras siempre es lo mismo. O sea, son ingenierías muy creativas, ¿no? El tema del solsticio y Quetzalcóatl bajando por las pirámides mayas, el tema de los juegos de luces internos que tienen la misma pirámide. No lo sé, parece... Sí, había un cierto ingenio dentro de estas personas. Ingeniería como tal. Ingeniería totalmente. Y digo, esto se replica también en los grandes anfiteatros griegos, ¿no? Donde la persona está desde muy lejos y el último en la grada escucha. Porque está diseñado de una manera, pues, digamos, perfecta, ¿no? Para eso. Sí. Entonces, eso no es lo impresionante, ¿no? O sea, sino el para qué, ¿no? ¿Para qué? O sea, el para qué o para quién. Y yo creo que sí vienen, o sea, hay unas cosas que la verdad batallé mucho en encontrarlas, porque son unas notas bastante
viejas y provienen de hecho, de 1940, literalmente. Sí, sí, sí. Yo fíjate que yo también traía la nota esta de del descubrimiento de esos cráneos, ¿no? Y de cómo se habla de que las islas de Malta, de los templos y así, realmente sí tienen un impacto muy grande en la humanidad, cosa que a mí me llama la atención principalmente porque yo te comentaba el día de ayer, la información parece escasa, parece que no hay mucha información de Malta como tal. Sin embargo, sí podemos entender esto como un impacto social muy grande. Y no sé, no me quiero poner el gorrito de aluminio, pero a mí se me hace muy raro. O sea, se me hace muy raro la escasez de información que hay con respecto a escritos, textos. Me parece muy raro. O sea, o no había o alguien se los quedó. Hay una correlación bastante fuerte con todo esto que estás diciendo y otros hallazgos arqueológicos que ha habido a lo largo del mundo que también confirman la existencia de estos seres. O sea, estoy muy seguro, o sea, a raíz de esto que estamos viendo y a raíz de otras cosas que traigo, que batallé demasiado, de verdad. Regularmente no es tan complicado dar con cierta información cuando conoces un poquito el contexto. Sí. Incluso teniendo el contexto y pues buscando la información muy, muy arduamente, es complicado encontrar ese tipo de hallazgos. Como que no se quieren estudiar, como que no se quiere saber un poco más y como que se detiene un poco el avance tanto científico de cualquier ámbito como pues de la arqueología del lugar, ¿no? De hecho, la información que salió, o sea, esto del hallazgo de los cráneos y todo eso, es como de lo más reciente que tenemos. O sea, es de las cosas más claras que podemos tener. Y no se habla mucho. Y en 1940, de hecho, hicieron National Geographic hizo un reportaje de este lugar, de este hipogeo, que hablaba de una desaparición de unos niños que hubo en este lugar. Un grupo de niños que fueron a ver este altar de donde están los esqueletos humanos. Supuestamente esto pasó pues por esos años, en los 40s. Richard Walter, que fue digamos que la persona que escribió la nota y dio como la crónica de todo lo que pasó, habló que durante semanas se estuvieron buscando a los niños y las madres pues simplemente pues estaban insistentes con que se diera con el paradero porque se sabía que habían ido como un tipo de excursión escolar a este lugar, pero pasó el tiempo y nunca los encontraron. Como que no se habló de esto, o sea, como que literalmente se cayó. ¿Por qué? O sea, digo, eran niños, ¿no? Es que eso metía un poquito el foco de atención a los medios a este hallazgo. Y no solamente desaparecieron niños, también desaparecen docentes en esa ocasión. Entonces como que te quedas pensando, entonces, ¿por qué están ocultando en este lugar? Pasaron los años, el gobierno cerró las entradas a los túneles de este hipogeo y pues obviamente lo pusieron como en un término de, pues es que esto es peligroso. Tenemos que clausurar el lugar. Pues ya no se dio con ellos. Entonces pues vamos a dejar la cosa ahí, no nada más. Es muy complicado, de hecho, encontrar más información en relación a esto, sobre todo por el año y porque es un hallazgo como muy, muy aislado que ha pasado en ese lugar, de las pocas cosas que han pasado realmente. Y malas, ¿no? Y malas. Sí. Pero bueno, el lugar cerró, pero en 1961 una mujer llamada Lois Jessop, Constance Lois Jessop, ella tuvo una experiencia bastante extraña en este lugar, que gracias a ciertos contactos que ella tenía con personas que estaban conectadas ahí, pudo ir a ver este lugar nuevamente. Entonces se le abrieron las puertas junto con un grupo de amigos. Ella estaba a vacaciones y dijo, quiero ir a explorar ese lugar que tanto hablan, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está escrito, bueno, la entrevistaron y ella relató esto en una revista, Journal of Borderland Research, que es muy, muy extraño lo que le pasó. Ella menciona
que cuando ella estaba en uno de los túneles de este lugar, que son pues largos pasillos, incluso de kilómetros, y todo es larguísimo este lugar. No, pues ahí cupieron 7,000 esqueletos, o sea... Es una cosa asombrosa, ¿no? Lo que existe ahí. Dice que cuando estaba en este hipogeo, pues al principio, sobre todo este tipo de cosas raras que empiezan a sonar, porque hay, les digo, reverberación bastante prominente, entonces como que estás un poco confundido con los sonidos. Sí. Tú hablas y te escuchas 7 segundos más, entonces... Y es que los que saben, o sea, los investigadores, arqueólogos y todos, reconocen que la joya arqueológica de Malta es el hipogeo de Halfselfjeni, pues, ¿no? Sí, es lo top. Es algo que es impresionante, pues, en Sí. cuestión arquitectónica. Sí, es algo que muy avanzado para la época en la que se pensó, ¿no? Que se construyó. Bueno, entonces dice ella que pues había una guía que les estaba acompañando y dejó indagar bajo su propia cuenta para que vieran pues los lugares cercanos, obviamente como que en grupo. Pero dice que en un momento en el que ella se aleja, de pronto, ella se asoma a un vacío y comienza a iluminar con su lámpara al fondo de esta larguísima extensión. Y dice, al otro lado de esta cueva, porque es aparentemente un tipo de cueva, estaba algo que comenzaba a moverse al fondo. Y cuando me fui acercando más me di cuenta que eran unas personas, pero estas personas medían entre unos 20 o 25 pies de altura, es decir, de unos 6 a 7.5 metros de altura. Estos tenían unas cabezas bastante pequeñas, pero su cabello era blanco y les llegaba muy largo. Además, caminaban muy lentamente, dando como largas zancadas con sus extremidades largas. Entonces, dice que todos se detuvieron al escucharla, ¿no? Al escuchar que se horrorizó. Levantaron la cabeza a mi dirección estos seres y simplemente todos alzaron simultáneamente los brazos, me hicieron algún tipo de señas. Era como un movimiento como para arrebatar o palpar algo, ya que las palmas de sus manos estaban como boca abajo. Y dice, el terror me hizo quedarme ahí, no pude ni correr. Se quedó en shock. Se quedó en shock. Entonces, continúa ella narrando que tenía esta lámpara en la mano derecha o una vela. Entonces apoya la mano izquierda en la pared para estabilizarse. Y dice, mi mano no estaba sobre una fría roca, sino sobre algo suave y húmedo. Al moverse, una fuerte ráfaga de viento vino de la nada y apagó mi vela. Ahora sí, tenía miedo en la total oscuridad. Volvieron sobre sus propios pasos y ella no comentó a nadie lo que había visto. De nuevo, al aire libre y bajo el cálido sol de Malta, dimos las gracias al guía y le dimos la propina. Me miró y dijo, si realmente te interesa seguir explorando, sería conveniente que te unieras al grupo. Hay un maestro de la escuela que lleva a un grupo a explorar pronto, dijo. En ese punto de la historia enlaza la información que pasó en 1940. Entonces, bueno, esta es una de las anécdotas pues más raras y que de hecho nos da un poquito de pie de que sí hay un tipo de seres. No sabemos, digo, a ciencia cierta si son gigantes. Al parecer la mujer, eso es lo que alcanza a ver en la oscuridad. Sí, es lo que nos ayuda a determinar la descripción de ella. En otras fuentes también les digo, es muy difícil encontrar como realmente el que esto pues sea de gigantes, porque en otras fuentes veo que hay otra versión en la que estos seres eran pequeños. Ahí me recordó cuando dice que es pequeños a unos conocidos ebugogos que son de las Islas de las Flores, que son como un tipo de homínido, un tipo de eslabón perdido del Homo sapiens. Me hizo pensar eso por el cabello y por esa descripción así como medio salvaje, pero la verdad es que la versión que más encuentras es que eran hombres gigantes. Ok. Mira, hay algo interesante en este relato porque estos cráneos que se encuentran, que son pues de tamaño normal, pero alargados, uno lo primero que imagina es un gris, ¿no? Un alienígena.
Pero en esta descripción de esta anécdota, ella describe a estos seres con cabezas pequeñas. O sea, quizás estamos hablando de que son cráneos de estos seres. Probablemente. Y no de la representación que luego uno entiende. Porque fíjate que... Sí, porque culturalmente está esta práctica de alargamiento de cráneo, ¿no? Sí, y de hecho los investigadores, o sea, te digo, lo que explican es que nuestros antepasados hicieron esto de alargar sus cabezas para imitar a sus dioses que adoraban, ¿no? Y justo ahí es donde se vuelve interesante, porque si imitan a alguien, tuvieron que haber visto a ese alguien primero. Esa es la lógica que usan los investigadores y lo que, bueno, en diversas culturas se ha determinado, pues, ¿no? Sin embargo, existe esa teoría también. A lo mejor y no eran personas que alargaron su cráneo de manera artificial, sino eran cráneos de auténticos gigantes, pero los gigantes tienen una cabeza pequeña. No lo sé. O sea, digo, igual a mí 6 pies no se me... O sea, ¿cuánto medían? 6 metros. Sí, entre 6 y 7.5 metros más o menos. Igual no se me hacen tan grandes. O sea... Que sí, o sea... muy... Sí, porque pero... hay descripciones de gigantes de 4 metros, ¿no? También. Sí, pero imagínate, o sea, yo un gigante de 6 metros no lo veo cargando una piedra de 50 toneladas. Bueno, dependería su morfología también, ¿no? O sea, a lo mejor y estamos viendo como en diversas series, como en Juego de Tronos, en donde los dragones eran muy grandes, pero mientras fueron domesticándolos, se hicieron cada vez más pequeños y más pequeños, al punto de ser el del tamaño de un gato, ¿no? Sí. Entonces, no sé si por ahí pueda... Mira, yo estoy aquí forzando la lógica, güey. Oye, pero tú me habías dicho que había como un tipo de leyenda, ¿no? Sí, mira, te estaba comentando que en las islas de Malta sí hay mucho folclore, pues, ¿no? Y el folclore maltés añade ahora sí que otra capa al misterio, porque según las tradiciones orales de los malteses, o sea, que se ha ido de boca en boca a través de todas las generaciones, los colosales templos no fueron obra de simples mortales. Ellos como que sí te lo confirman. Por eso es que este caso es denominado como los gigantes de Malta, porque ellos dicen que no eran simples personas, sino que se les atribuye a una raza de gigantes que descendían de las estrellas. Como los Nephilim. Como los Nephilim. Las leyendas hablan de un meteorito, y esta parte me llama mucho la atención, porque hablan de un meteorito que se transformó en una diosa gigante que inició la construcción de los templos. Los lugareños dicen, asombrados y aterrorizados, que veían cómo estos gigantes movían sin esfuerzo las piedras estas, las colosales, de hasta 50 toneladas de peso. Aunque algunos podrían tachar estas leyendas locales de meros mitos, existen pruebas históricas que dan crédito a la posibilidad de que los gigantes pisaron algún momento el suelo de maltés. En el siglo XVII, un noble maltés llamado Gianfrancesco Abela afirmó haber desenterrado pruebas forenses que apoyaban la existencia de gigantes de Malta. Tristemente, yo busqué a este señor. Yo quería ver esas pruebas, ¿no? O sea, o si las conservaban y así. No hay pruebas. Él afirmó haber descubierto huesos, cráneos e incluso dientes gigantes esparcidos por toda la isla. Sin embargo, o sea, bueno, sus hallazgos alimentaron cualquier tipo de especulación de que las leyendas locales de gigantes eran reales y que ellos habían sido los constructores de toda esta base real para ellos mismos, ¿no? Sin embargo, te digo, es difícil encontrar la información porque busqué a este noble y claro que me aparece, pero no me aparecen estas aportaciones. Estas evidencias. O sea, me sale, es hijo de no sé quién y se casó con no sé quién. O sea, pero no está. Pero no me sale realmente esto de las pruebas. Sin embargo, esto es lo que los ahí lugareños que tienen generaciones sus familias, es lo que dicen. Había escuchado, no estoy seguro si esta sea la versión también o algún tipo de otra versión de la leyenda que también, bueno, yo había escuchado que esta leyenda venía también justo de lo mismo que mencionas, de una gigante femenina llamada Sansuna. Esta gigante supuestamente sola construyó los templos de Yantia en una noche. Pero
dicen que mientras hacía esto, lo hacía con una mano, es decir, que sus proporciones deberían ser gigantescas. Digo, para hacerlo con una mano tendría que ser como Lego. Sí. Y del otro lado, ella sostenía a su bebé en un hombro. Bebé que sería parte del linaje de los gigantes. Esa leyenda sí está un poquito más mística, ¿no? Sí, totalmente. Hace referencia un poquito a estas leyendas japonesas de... y es que son versiones también. Sí. O sea, la verdad es que sí varía mucho la información. Justo en este caso de Malta es bastante amplio el cómo se cuentan las cosas o las versiones de las cosas. Sí, pero yo creo que por lo menos en esta parte del mundo, en esta parte del Mediterráneo, donde se encuentran estos grandes megalíticos, hay leyendas que por lo menos respalden la creación y el por qué y el para qué se hicieron estas estructuras, a diferencia de otras, ¿no? En el mundo. Por ejemplo, ahorita lo mencionábamos mucho, pues Stonehenge, y se preguntarán por qué no hacemos un capítulo de Stonehenge, porque esa es la información que hay y ya. Sí, o sea, y hay leyendas, ¿no? De hecho, traje una leyenda de justamente de Stonehenge que conecta un poco todo este tema, y es la historia de los reyes de Bretaña. Geoffrey de Monmouth, escrito en el siglo XII. Geoffrey narra la historia del rey Aurelio Ambrosio, quien deseaba erguir un monumento para honrar a los muertos en una batalla. Según Geoffrey, el mago Merlín surgió a trasladar un círculo de grandes piedras desde Irlanda, conocidas como las danzas de los gigantes, a Inglaterra. En esa versión, pues se usa la magia para mover las piedras, pero se asocia esto de las danzas de los gigantes como para conectar el tema también de que hay una connotación de que o fueron como un tipo de seres que le ayudaron al mago Merlín, o fue la magia del mago Merlín haciendo esto. Oye, que recordemos, digamos, o sea, en estos tiempos el ser el mago Merlín era como algo hasta casi un puesto de, ¿no? Y la magia, recordémoslo, o sea, y también un personaje mítico, o sea, para algunas culturas era un personaje que pues era... Y que existió y todo, ¿no? Sin embargo, digo, no sé, por lo menos a mí, no sé si a las personas que nos están escuchando, dices, movieron con magia esas piedras, yo me imagino, literal, ¿no? ¿A alguien? O sea, no, un rayo láser y todo esto, pero recordemos que... ¿Qué tal unos ayudantes? O pues, ¿qué tal unas poleas? ¿Qué tal unas poleas? O sea, está como raro, ¿no? Sí. Esa interpretación. Sin embargo, tengo entendido que Stonehenge todavía no se le asocia un porqué, ¿no? No, simplemente están estas leyendas que hablan de los seres gigantes, que hablan también de la magia que construyó a estos... Sí, y que de hecho... megalítico también. O sea, sí es un lugar que supuestamente es energético y que incluso se celebran aquelarres, o se celebraron aquelarres en una antigua Edad Media. Sin embargo, la pregunta no es qué hicieron con esa estructura después, sino a ver, ¿por qué las construyeron? Estoy seguro que no las construyeron para que en 1200 años venga un grupo de mujeres a bailar aquí. Así es. O sea, no lo creo. No, pues, ¿no? Y hay muchas cosas que, o sea, no tienen mucha explicación, pero también nos haría pensar que era parte de una civilización o algo que estaba en la antigüedad. De hecho, hace ya muchos episodios, no hace tantos, pero hace algunos episodios hablamos de, más que nada nos trajo una información acerca de una muralla que hay en Texas. ¿Oh, sí? Esta muralla es también conocida como el Gran Muro de Texas. Es complicado, porque van a encontrar esta información como Rockwall, así como tal, de Texas. Literal, es un muro que se piensa que fue construido hace 200,000 o 400,000 años. ¿400,000? Si el Literal. ser humano tiene como 150,000. Bueno, según lo que se conoce. Esto correspondería a una civilización desconocida. Los muros de este lugar podrían medir entre 15.2 metros de altura y digamos que 16 metros de altura, y la extensión de ellos sería de 5.6 kilómetros. Muy larga. Y esto corresponde a algo que fue descubierto en el año de 1852, en lo que ahora se conoce como el condado de Rockwall en Texas. Literal, así se le puso al pueblo, ¿no? Así se le puso.
es muy curioso porque esta información es bastante oculta. O sea, de verdad es complicado encontrar si no tienes un contexto del qué pasó. O sea, entonces me da la tarea de encontrar las mejores fuentes y recopilar la información para decírselas, porque es muy interesante que hay una historia oficial de todo esto. Dicen que los primeros habitantes de lo que hoy es Texas fueron tribus nómadas de indígenas cazadores que llegaron a la zona hace unos 10,000 años más o menos. Ok, Y tiene con sentido. y con el paso del tiempo se dividieron en grupos principales. Uno vivía de la caza, otro de la recolección, y el otro se asentó y vivía en aldeas y del el cultivar las tierras, ¿no? A la llegada de los europeos, Texas estaba habitada por las siguientes tribus: apaches, atapacas, vidavís, bueno, bastantes tribus, no son algunas, pero ninguna de ellas construyó una muralla, la muralla de Rockwall. Entonces, desde ahí empezamos con algo raro, ¿no? Todavía es anterior. Antes. Ok. Entonces, nada se enseña sobre estas murallas en relación, no hay nada, conectado con las murallas de estas antiguas tribus. Los historiadores tratan de hacerla pasar desapercibida. Es curioso. Qué raro, ¿no? Es curioso. O sea, parecería que no existe, literalmente. O sea, si ustedes lo buscan, van a encontrar puras fuentes pues bastante ocultas. O sea, muy difíciles de rastrear en los mismos motores de búsqueda de cualquier tipo. Pero bueno, los lugareños están convencidos de que estos restos que se ven de este gran muro de Rockwall son de una civilización antigua. Ellos sí creen en ello. Es que sí, claro, pues era de alguien esta muralla, Claro, ¿no? O sea, sí, y creen que sí viene de muchos años antes. Dicen que los primeros pobladores que llegaron a la zona para establecer una comunidad agrícola fueron la familia de Wade, los Boydston y los Stevenson. En 1852 la familia Wade comenzó a construir una casa del valle del río Trinity. Durante la excavación del pozo de la finca, el señor Wade descubrió esta pared de roca que se extendía por varios metros bajo la superficie del suelo. Fue ahí cuando las tres familias, que al principio tenían bastantes desacuerdos por temas de, ay, esto es mío, o sea, están en rebatinga, ¿no? sí, no había una propiedad privada, o sea. Exacto. Cuando descubrieron esto, como que los apaciguó, como que había algo en qué creer ahora, como que ahora tenemos algo interesante aquí. Entonces Es como no era ni tuya ni mía. Ajá. Era de alguien más, de algo más grande, ¿no? Entonces, bueno, esto es solo un contexto para que entiendan que realmente las primeras personas que descubrieron esto eran personas que, pues, la verdad vivían su día a día normalmente, pero le empezaron a dar esta importancia. De hecho, o sea, tan importante que se llama el condado de Rockwall. O sea, el condado de Rockwall Map. Y me llama la atención como que a pesar de que se llame así, digo, es que no sé, yo me imagino a los niños de ahí que digan, ¿por qué se llama Rockwall? Ah, bueno, es que hay una pared de 150,000 años. Sí. ¿Y cómo? ¿Y qué más? ¿No? O sea. Y fíjate que pasaron muchos años para que se le empezara a dar esta relevancia. Porque ya fue hasta que empezaron los primeros visitantes del pueblo que se empezó a descubrir pues gran muro y pues historia que hay extraña detrás. Y justo en ese momento fue cuando empezaron también a indagar más en investigaciones arqueológicas, pero tampoco se le dio la relevancia en el presupuesto para publicarla en un National Geographic o algo por el estilo, ¿no? Sino que esto fue a través de investigaciones muy escuetas que se le hizo, pero hubo hallazgos de huesos gigantes de humanos. De hecho, hay fotografías de esto, entonces igual las vamos a mostrar, pero estos huesos... En Texas. En Texas, en Rockwall, Texas, pues tienen proporciones muy grandes. La verdad es que sí es algo curioso. Se dice que son reales. Yo pienso que pueden ser reales, no estoy seguro, pero pues les digo, como no hay una investigación científica como tal, así muy ardua, no puedo confirmarlo. Pero son estos casos como los más cercanos a la verdad, pues los que no tienen mucha pretensión, los que pueden ser reales. Exacto, los que tampoco son muy hablados, ¿no? Porque muchas veces cuando hay casos populares en internet se habla de todo y se dice de todo. Entonces, lo interesante de que no haya tanta información de esta barda, pues realmente es eso lo interesante. Es interesante.
Dicen que el mayor hallazgo que hubo en relación al descubrimiento de este lugar fue el descubrimiento del cráneo humano fosilizado. Este solo es uno, el que existe, pero hay más huesos también de otras proporciones también muy grandes. Que es muy grande, ¿no? Sí, es muy grande. Órale, güey. También, pues, en el 4 de junio de 1886, nos devolvemos un poco, aparecía en el periódico otra noticia. Las maravillas nunca cesan. Apenas se supo del descubrimiento del cráneo gigante del señor Burton y una gran multitud se ha movilizado hacia la propiedad del señor Grier para escuchar el sonido metálico contra el fondo de un pozo excavado en sus propias tierras. Después de quitar la tierra, la excavación descubrió una habitación enorme con el techo sostenido por columnas de mármol negro, cuyos lados brillaban en una luz de la lámpara de aceite. Mármol negro. Mármol negro. Black Rock. Otra vez. Aquí estamos. Ojo, ojo, ojo. En el 1949, el señor Sanders de Fort Worth, Texas, hizo una excavación en las proximidades de la pared principal. La eliminación de la tierra trajo a la luz 4 grandes piedras de un peso aproximado de 2 toneladas en las que se han encontrado inscripciones que parecen ser pictogramas. Es decir, que empezamos a encontrar un poco de más hallazgos de restos de aquella antigua civilización que se comunicaba de alguna manera. Había algo inteligente. Había pinturas rupestres. Porque te voy a decir algo. O sea, creo que no lo mencioné él porque... Entonces, ¿por qué no se le da la importancia? Bueno, porque la ciencia, lo poco que se ha indagado científicamente en este lugar, digo, a método de observación, dicen, son formaciones naturales. Pero, digo, van a ver imágenes y claramente no es algo natural lo que estamos viendo. De hecho, es lo que te iba a preguntar. O sea, si existía esto de manera natural. No. O sea, esto, o sea, es totalmente una construcción. Es justamente lo que en las... Pues es que sí está difícil. O sea, yo lo veo y... ¿Cómo me vas a decir que eso no está construido, no? Además... Digo, yo no sé, o sea, no conozco otro hallazgo arqueológico que parezca ser construido y que no sea, o sea, que sea algo natural que se vea así. Sí, no. A lo mejor no. yo, pues tengo tengo poco juicio en los temas de arqueología, pues seguramente no soy un experto en el tema, pero digo, a simple observación yo creo que alguien lo construyó. Pongan en los comentarios si creen que esto es verdadero o es falso. No lo sabemos, de verdad, es honesta ignorancia de que queremos saber si esto pudo haber sido una formación natural o algo así. Claro que sí lo es, lo vamos a mencionar en un siguiente capítulo, así pues es. No, pero pues es que para mí, a mi ver, también parece ser como algo que sí esté construido a priori, pues, ¿no? Así es. Sumándole la cantidad de años que dice que tiene. Y te digo porque aquí en nuestra ciudad, en Hermosillo, no sé si tú sepas, pero también conservamos una barda que tiene como 200 años. Que también es como la primera construcción que se reconoce aquí en Hermosillo. Ajá. Antes Pitic. Es por el cerro acá, por la Casa de la Cultura. Ahí se encuentra es un pequeño, así que nada más se conserva, que estructura. ni siquiera se conserva bien. O sea, realmente tú vas en el trolebús y te dicen, miren, esto tiene la como primera... 200 años. Y sí te puedo decir que es una construcción que se ve muy fea, o sea, Ajá. y que está al lado de un cerro. Entonces es como, no sé, o sea, si a mí me dicen que esto es una formación natural, yo me voy a volver loco, porque me voy a poner a buscar otras similares y... mira, y no sé. Yo lo que sí, por ejemplo, cosas que sí creo que son naturales. La Gran Esfinge, yo creo que inicialmente sí era natural. O sea, que es una sola pieza. Es una sola pieza. O sea, yo eso sí creo. ¿Por qué? Porque es más difícil decir que alguien la construyó. En este caso se me hace más difícil que la naturaleza haya hecho eso. Sí. Oye, a ver, aclaro un poquito, porque obviamente no era una piedra en forma de esfinge. O sea, no. Era una piedra grandota que le hicieron, esculpieron. Fíjate que tiene, o sea, hay un efecto que el mismo viento y arena crean en las mismas rocas del desierto, ¿no? Que hacen que con muchísimos años, así que la Gran Esfinge, de hecho, se dice que tiene más años que las pirámides, pero muchos más. Sí. Es por eso, porque la roca ya estaba ahí. Y la roca se fue, de alguna manera, puliendo
en una forma muy parecida a la que ya vemos como la Gran Esfinge. Sin embargo, pues obviamente alguien la diseñó después, ¿no? O sea, obviamente la cabeza. Sí, ya le dieron esta forma, ¿no? Pero inicialmente ya te entendí, la estructura, o sea, es decir, como el molde de esto fue natural. Ya te entendí. En este caso, yo no creo que ni siquiera el molde sea natural. O sea, creo que esto es una construcción. Está raro, porque al final de cuentas tiene un seguimiento de tantos kilómetros, tantos grosores, tanta altura, que permanece homogénea, pues, ¿no? Ajá. No lo sé, pero sí te digo, pongan en los comentarios, porque está muy curioso. El hallazgo más viejo, digo nomás para decirles igual y cerrar este punto, es que esta muralla, la foto más antigua que hay es de 1890. ¡Hala! Donde salen 3 hombres no identificados, donde se ven examinando una porción del muro de piedra de Rockwell. No sé, pues podríamos pensar que tal vez si fueron algunas de estas primeras personas que tuvieron el descubrimiento de este mismo. Pero pues bueno, esto es la poca información. Digo, más adelante, ya por el 2013, se examinó por la Universidad de Dallas, de Texas en Dallas. Sí. Se examinaron algunas de las rocas y encontraron que todas fueron magnetizadas de la misma manera. O sea, lo que sugiere que fueron construidas donde están y que no se trasladaron de ese sitio a otra parte. Pero algunos sugieren, sin estar convencidos por esta única prueba, que pues todo fue transmitido en un show de televisión de History Channel, que todo, pues que también se trate de algo falso. Entonces, no sabemos, pero pues yo creo que todo apunta a que si hubo una civilización antigua, yo no dudo que eso haya existido en la Tierra, y que probablemente en esas civilizaciones prediluvianas hubo gigantes. O sea, el creer que hoy en día hay gigantes, pues se me hace muy complicado. Está más difícil. Se me hace muy difícil. Pues sin embargo hay otras pruebas que hablan de casos específicos, como el de Dawson, de Andrew Dawson. Ajá, Andrew Dawson, que fue este chico TikToker que grabó a un gigante en una montaña en Estados Unidos. Y la cosa se complicó. El tipo pues falleció de causas naturales a los pocos días de haber grabado esto. Y a los 34 años. Ajá. Sí, ¿no? O sea, es curioso. Probablemente si existen, están resguardados por una entidad gubernamental y no vamos a saber cómo son ni qué eran. Qué loco. ¿Y para qué? ¿Para qué los tienen ahí? No sé. O sea, ahí sí puede... Ahí váyanse con todas las teorías que quieran. Y es que es un tema que, bueno, ya lo he dicho antes, pero yo me mantenía renuente, ¿eh? O sea, era un tema de que los gigantes, en realidad, me costaba, ¿no? Y digo costaba en pasado porque sí, una de las grandes preguntas que existe cuando te planteas este tipo de teorías es dónde están los huesos, dónde están los fósiles, dónde están las pruebas. Y digo, ver los templos de Malta te hace pensar muchas cosas. Sí. Y te hace decir, ok, no sé, casos de pruebas que han habido. Sí. También. Y dices tú, ya empiezas a considerar, a ver, con lógica, ¿es posible? Y yo digo, sí pudo haber sido posible, ¿por qué no? Hubo momentos en la historia en el que el homínido se estaba formando. Y dirás tú, ay no, obviamente no existían Homo sapiens y changos al mismo tiempo. No, pero sí existían diferentes. Sí. Y a lo mejor estamos hablando de una raza que se terminó extinguiendo por el tema atmosférico. Por ahí se habla de que hoy en día tenemos la tecnología suficiente para revivir especies de dinosaurios. Así como en Jurassic Park, ¿no? No creo que, o sea, no la misma, pero sí se puede. No, pues aparte ni siquiera se ven así los dinosaurios. No, pero sí se pudiera replicar el genoma de un dinosaurio. Sin embargo, el dinosaurio no iba a poder vivir. ¿Por qué? Porque las condiciones atmosféricas que tenemos en el planeta Tierra al día de hoy no les iban a ser suficientes. O sea, estamos hablando de un monstruo de 6 metros que necesita respirar. O más.
que necesita respirar, que necesita alimento. Y es como, ¿de qué se van a alimentar? ¿Cómo van a respirar con nuestros niveles de oxígeno del día de hoy? Entonces realmente sí existe la posibilidad de que esto esté pasando. Por ahí hablan de esta famosa cronología del planeta Tierra, ¿no? Nunca lo has escuchado, que dice, si el planeta Tierra fuera un día de 24 horas, el ser humano hubiera aparecido a las 12 de la noche con 59 minutos y 59 segundos, güey. Ok. Y dices tú, eso significamos para toda la historia de la Tierra. Entonces, claro que hay cosas que nunca vamos a poder descubrir. No, pues somos muy antropocentristas también. O sea, definitivamente estas cosas, o sea, a mí me impresiona mucho a veces el hecho de pensar que estamos viviendo, bueno, por lo menos a ti y a mí nos tocó saltar de milenio. Uh-huh. Y se me hace como impresionante el pensar eso, ¿no? Que vivimos el milenio pasado y el presente. Uh-huh. Como que te hace de repente sentir que, estoy viviendo una época importante. Pero la verdad es que no es cierto. Es el antropocentrismo, ¿no? Creer que la época en la que estás viviendo es la más importante. Y no, son las 12. Y que la realidad en la que vives y lo que, o sea, básicamente lo que conocemos como, pues como la civilización, como el ser humano como tal cual es como siempre debió ser. No. O sea, seguramente estos seres estuvieron entre nosotros también. Uh-huh. Así como en algún momento hubo mamuts, uh-huh. Es totalmente lógico pensar que hubo un ser antropomórfico de propiedades mucho más grandes. De proporciones gigantescas. Estaba el Gigantopithecus, que era este primate homínido, uh-huh. que... Bueno, primate homínido es lo mismo. Pero este homínido que era pues de proporciones bastante grandes. Digo, erguido, creo que medía casi... Como le estaba pegando los 3, 4, creo. Sí, o sea, bastante grande, ¿no? 3, 4 metros. ¿Por qué no pensar que también un homínido, un derivado del Homo sapiens, otro tipo de eslabón que seguramente se parecía mucho a nosotros y podía coexistir con nosotros y civilizar con nosotros? Uh-huh. Yo pienso que esas historias antiguas que hablan de estos seres que ayudaron al ser humano, más alejado de este tema de los Nephilim, mágico, etcétera, uh-huh. Creo que podría ser algo real, o sea... Algo biológico, ¿no? Algo biológico. Porque sí, obviamente si lo planteamos como que vinieron de los ángeles caídos y son una hibridación alienígena, lo que tú quieras, digo, está muy complicado creerlo así. Pues sí. Y lo entiendo, o sea, digo, cada quien puede creer en ese sentido lo que quiera, pero lo que sí pienso es que es muy, muy, muy posible es que esos humanoides gigantes sí estuvieron aquí con nosotros. ¿Qué tal, Por fin tuvimos un capítulo de gigantes. Ahora sí. ¿Cómo tal, Y empezó por algo es que la piedra angular realmente sí son los gigantes de Malta, pero lo interesante es que yo mientras estaba investigando yo decía, bueno, ¿dónde están los gigantes, pues? O sea, como que más bien hace referencia al tema en concreto y se basan en parte, pues, de estos grandes templos que existieron que, pues, realmente no tienen ninguna lógica. Y que de repente se empiezan a conectar con otras civilizaciones, pues que también estuvieron perdidas, que también tienen sus leyendas de personas gigantes. Y digo, esto pasó al día de hoy, ya van más de 6,000 años que pasó esto. Entonces, realmente no está descabellado, pues, ¿no? Sí. Sigue siendo el Homo sapiens como tal, pensante, razonante, porque por ahí hicimos un live de las religiones más extrañas y bizarras del mundo y hablábamos acerca de, pues, de esta necesidad, pues, de la razón de tener a un ser superior al quien tengas tú que adorar para tú sentirte una independencia y un final y todo esto, ¿no? Entonces, uh-huh. No me suena raro el pensar que también estos seres tenían la misma necesidad de rezarle a algo o a alguien, ¿no? Entonces, claro. Y digo, parece ser algo como muy críptico el hecho de Venus y la fertilidad, pero bueno, ¿a quién más le puede rezar? Al final de cuentas, la fertilidad es lo que garantiza que tu especie siga viviendo, güey. ¿Tú crees que en todos los casos, si estos humanoides existieron con nosotros, fueron adorados? No lo sé. A mí me gusta pensar que no. A mí me gusta pensar que tal cual la jerarquía como tenemos hoy en día con hombres y mujeres, pues, ¿no? Uh-huh. Es un tema de... Pues habrá unos gigantes a los que sí adoraban. A lo mejor uh-huh. tenías un vecino gigante. Y otros que sean esclavos. Y otros que sean esclavos. O sea, como un eslabón más de la sociedad. Entonces, sí.
A mí me gusta verlo así. Yo lo pienso, también pienso igual que tú porque pues me llama la atención de que, a ver, porque si eran tan pues divinos estaban construyendo para los hombres, ¿no? Ajá, cuando luego sabemos que, por ejemplo... Pues el trabajo pesado, es el trabajo de obrero. Exacto, luego sabemos que, por ejemplo, en otros templos o en otras civilizaciones, pues los que construían eran... Era la plebada, pues no era los dioses. Eran o albañiles prácticamente. Oye, hasta el día de hoy, güey. Albañiles prácticamente forzados a trabajar en eso por condiciones de la jerarquía social o esclavos. O sea, o eras uno o eras otro, pero igual estabas haciendo el trabajo duro para pues subsistir en esa sociedad. Sí. Totalmente de acuerdo. Es interesante. No, creo que nunca lo habíamos mencionado. Eso de la posible... el posible estatus de un gigante en la civilización. Oye, es que para tener esa conversación... Teníamos que hablar de gigantes. Teníamos que... O sea, confirmar que existían. No, pues de entrada... Es como... Es raro. Es raro este tema. Es raro, es complejo. No será la última vez que hablemos de gigantes. No, para nada. Es un tema muy bueno. Es un tema muy bueno. Y hay muchas cosas que voy a hablar todavía. Hay casos por ahí muy interesantes, ¿no? En este pues nos dedicamos a los gigantes de Malta, de estas historias, y me llamó mucho la atención cómo esta isla realmente está enfocada en el turismo, pero porque realmente su extensión pues ronda los 300,000 kilómetros, ¿no?, cuadrados, y hay 600,000 personas viviendo ahí nada más. Entonces como que sí es un lugar muy paradisíaco, y muy, pues, que fomentan el turismo a toda costa. Y hay expediciones tanto a las criptas, expediciones a estas cavernas donde vivía el dragón. Y como que existe mucho folclore. Y me llama la atención, pues, ¿no? Porque realmente los investigadores concuerdan en eso, en que sí, Malta fue un impacto para la humanidad. Y digo, más foco allá, ¿no? Y esto fue patrocinado por las Islas de Malta. No es cierto. Y ahí nos van a llevar de excursión. En realidad estamos grabando ya, para ¿no? perdernos en el templo, ¿no? Sí. Pero bueno, esto fue el episodio de los gigantes de Malta y otras cosas. Y otras cosas. Esperemos lo hayan disfrutado muchísimo. Y si les gustó, pues por favor dejen su like aquí abajito. Si nos escuchan en Spotify, dejen sus 5 estrellas y síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Suscríbanse acá en el canal de YouTube, sobre todo porque vamos a llegar a una meta, si no es que ya estamos llegando. A mí se me hace, güey. ¿Qué chance así? Que ya, Ay, esperemos esta semana. Esperemos. O sea, si mis cálculos no me fallan. Esperemos que la gente es la que nos va a hacer llegar a esos sueños. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillo en Sergio en Instagram. Ya el buen Mike estuvo atrás en los controles, creyendo en los gigantes como siempre, como MikeGal99. Y el señor hace transmisiones en vivo en su canal de YouTube como Mike Emisiones, para que lo sigan también. Y recuerden que ya pueden comentar en Spotify. Así es. Ya pueden comentar y nosotros les podemos contestar. Así que vayan dejando su comentario ya también. Es muy importante para nosotros también el crecimiento por allá, ¿no? O sea, así es. Nos importa YouTube, pero pues Spotify también sí, nos importa. Y también obviamente los leemos, y pues sabemos que es parte de su rutina el escuchar Spotify, porque exacto. te gasta menos datos, ¿sabes? Sí. Pero bueno, apoyan muchísimo estando aquí en YouTube también, entonces les agradecemos un montón quedarse acá hasta el final y pues nos vemos la próxima con otro video. Bye.